Bueno, me alegra estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a trabajar ya en el último módulo de este diplomado en seguridad del paciente. Y este módulo tiene que ver con tres temáticas que realmente favorecen que se disminuyan los errores, ¿sí? La primera temática es gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes. La segunda es prevenir el cansancio en el personal. Y la tercera es con la funcionalidad del consentimiento informado, que también tiene que ver con muchas fallas que ha ocurrido en diferentes pacientes. Entonces vamos a iniciar con el tema que tiene que ver con la comunicación. Y de esta forma, entonces, este paquete instruccional nos da unos lineamientos, empezando por el objetivo general, que pretende desarrollar y fortalecer destrezas, habilidades y competencias para el adecuado proceso de comunicación entre las personas que interactúan en torno a ese cuidado, ¿sí? Y así, también establece esta guía unos objetivos específicos que tienen que ver con la identificación de esas barreras y defensas para prevenir los problemas de comunicación, identificar factores contributivos, fallas que favorecen que aparezcan esos errores, ¿cierto? Incentivar la generación de acciones administrativas y políticas que favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de los problemas de la comunicación entre el personal, estandarizar esos procesos de comunicación, identificar fallas más comunes e impactantes, ¿cierto? Detectar cuáles son los errores o fallas de la atención clínica que se presentan por esos errores de comunicación y al final presentar experiencias exitosas como una guía en la aplicación de prácticas seguras. Es muy importante saber que si yo hago una buena interacción con mi equipo de trabajo, no van a haber errores o por lo menos se van a minimizar. Por eso es que en una reanimación, por ejemplo, se debe decir a la persona, pase tal cosa, si estamos hablando de medicamentos, entonces pase adrenalina 1 miligramo IV, ¿sí? Ahora, ¿cierto? Lave con tanto de solución salina, es muy importante, y que la persona que nos está escuchando, y a eso se le llama circuito cerrado, ella diga, estoy preparando adrenalina 1 miligramo IV para pasar inmediatamente, ¿sí? Lavo con solución salina, tal. Eso, ese circuito cerrado de comunicación o el parafrasear, disculpen, el parafrasear lo que yo le dije, el parafraseo de mi paciente, por ejemplo, en un consentimiento informado, de que me replique lo que yo le acabo de decir, me permite a mí evitar o minimizar los errores que puedan ocurrir. De esta manera, en este momento vamos a tener el glosario de el paquete que tiene que ver con comunicación y por eso traigo acá este concepto, ¿cierto? Sabiendo que la comunicación es un acto del ser humano, que es un ser social, que se comunica, que se relaciona, ¿cierto? Y que por la necesidad de interactuar con su entorno transmite informaciones, pero ojo, en la comunicación, esa transmisión de información tiene que tiene que expresar, perdón, el significado que para mí tiene cada elemento, ¿cierto? ¿Qué significa para mí el lapicero, por ejemplo? ¿O qué significa para mí entrar a la cirugía, ¿cierto? Y que la persona que me está oyendo comprenda exactamente cuál es el significado que yo le estoy dando a ese evento. En el contexto de la comunicación es muy importante tener en cuenta que una digamos, de las fallas percibidas por la investigación y la evidencia científica seria ha demostrado que es un problema la comunicación y la coordinación si no se hacen de manera adecuada y que van a afectar la seguridad del paciente. Algunos autores, por ejemplo, sugieren que la comunicación efectiva es un tema crítico para la satisfacción del paciente y para evitar malas prácticas de atención en salud. En el contexto sanitario se ha identificado la ausencia de comunicación adecuada del personal asistencial ha hecho una mella, un impacto de gran relevancia a la morbimortalidad del paciente. Es muy fácil decir pase electrolitos,
pero hay que explicar qué electrolito paso, ¿cierto? ¿Qué medicamento? Preguntar si no estoy seguro. Entonces, la evidencia científica ha demostrado que realmente una de las fallas o que se involucra en una de las fallas activas es la comunicación. ¿Cómo se desarrolla la situación de comunicación en el proceso de atención del paciente en la práctica cotidiana? ¿Sí? Diríamos, ¿por qué la comunicación tiene que ver con ese problema? Y es que para que haya una atención segura del paciente, desde la entrada del paciente a la institución, debe haber una línea de comunicación que lo lleve al lugar en donde lo van a atender y que la persona que lo atienda, como por ejemplo el médico o el personal asistencial, tengan las palabras adecuadas, le expresen al paciente, por ejemplo, en el lenguaje no técnico, sino de acuerdo a su comprensión, de acuerdo al entorno en donde esté ese paciente, que él pueda entender. Entonces es muy importante que la situación de comunicación entre el personal de salud y el paciente se dé en términos de significados homogéneos, significados de comprensión adecuadas para él. ¿Cómo debe desarrollarse la comunicación? Entonces, debe ser con palabras sencillas y claras, ¿cierto? Y haciendo que el paciente me explique a mí, por ejemplo, lo que entendió. Había algo muy interesante hace unos años, por ahí un video, antes de que salieran todas estas aplicaciones que hoy conocemos, un video en el que el médico le preguntaba a la paciente, ¿usted está usando inhaladores? Y ella decía, sí. Entonces decía el médico, ¿usted me puede explicar cómo lo usa? Y entonces ella agarró el inhalador y lo oprimió y se lo aplicó como si fuera un perfume. Entonces uno diría, esa señora no sabe, pero ¿será que a ella le explicaron cómo estaba usando el inhalador? ¿Por qué reiteradamente regresaba a la consulta de urgencias? Entonces así también tenemos que preguntarle al papá, a la mamá o al cuidador, cómo está haciendo el cuidado, cómo le está colocando el inhalador, cómo diluye los medicamentos, a qué hora le da, por ejemplo, una atorvastatina, en la noche o la está dando en qué momento del día. Asimismo, cada cosa que tiene que ver con el cuidado externo, ¿cierto? Extrahospitalario. ¿Por qué es importante trabajar en la adecuada comunicación entre el personal que interactúa en la atención a los pacientes para hacer unas prácticas seguras? Entonces, nuevamente, la mayor fuente de eventos adversos es la inadecuada comunicación, tanto entre el personal de salud como entre el personal y el paciente o entre el personal y sus cuidadores. Se han estimado entonces unas prácticas seguras y unas estrategias para mejorar la comunicación. Estas tienen que ver con una educación continua al paciente y a sus cuidadores, dirigir la consulta por el nombre del paciente, hacer presentación del personal que atiende, dar mi nombre, ¿cierto? Hablar lento y claro, confirmar con quién está hablando, ser respetuoso siempre, escuchar sin interrupción cuando uno esté hablando, nunca hable con tono condescendiente, sino con el tono adecuado para que él comprenda la necesidad de que haga lo que se le está enseñando. Acepte las diferencias de opinión, sea agradable, haga listas de chequeo de seguridad y verifique que realmente se está cumpliendo. Por ejemplo, en el consentimiento informado hay que verificar cada paso que se haya dado con el paciente, escuche sin interrupciones. ¿Cuáles son además las acciones inseguras más comunes en el proceso de la comunicación que conllevan a generar eventos adversos? Entonces ahí diríamos que otra vez, que los problemas de comunicación son la causa más común de muerte y discapacidad prevenible, ¿sí? Si nos vamos a los servicios, encontraremos de pronto algunas, digamos que algunas anécdotas que han sucedido y que realmente son eventos adversos que ocasionaron una probable muerte a un paciente. En el análisis de causas establecido en el protocolo de Londres, es tan importante la comunicación como tan importante la prevención del cansancio del trabajador, como tan importante verificar la funcionalidad del consentimiento informado, que se han establecido un número de fallas, ¿sí?, de acuerdo a cada paquete instruccional,
y se dan unas pautas para que se haga el análisis de los factores contributivos, de las fallas latentes y de esas barreras y defensas que tenemos que fortalecer para mejorar nuestra calidad de atención. Acá traigo el ejemplo de la falla activa, por ejemplo en el caso de la comunicación, de esta falla activa número 1, que es la comunicación no efectiva durante el proceso de atención entre el personal que interactúa en dicho proceso, ¿sí? Vamos a analizar esa falla. Los factores contributivos que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al protocolo de Londres, se organizan por individuo, equipo, tarea y tecnología y ambiente. Y van a ustedes a ver que en este tipo de fallas no es muy diferente las variables que tienen que ver con individuo o con equipo o con ambiente o con tarea y tecnología, porque realmente la comunicación es transversal a todos los procesos y a todos los paquetes instruccionales que hemos trabajado hasta el momento. Igualmente, en la falla latente, la organización y gerencia y el contexto institucional que abarca el personal administrativo tienen que tenerse en cuenta para el análisis de la falla o el evento adverso, ¿cierto? En cuanto a barreras y defensas, encontramos nuevamente humanas, físicas, naturales, administrativas y tecnológicas que atraviesan todos los módulos que hemos visto y que en el proceso de análisis de la comunicación no son ajenas. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, la falta de una comunicación adecuada en el personal que atiende al paciente tiene que ver también con una falta de comunicación, con una falta de educación, ¿sí? De ese personal, una falta de educación continua, por ejemplo. Entonces, si la persona, digamos que una enfermera en mi caso, no tiene educación continua de un proceso y ella llega de unas vacaciones y justo antes de sus vacaciones hubo una educación y cambiaron algún protocolo, esto puede ser causal de un error. Y un error por comunicación porque no se le socializó, no se educó a esa persona que en el momento no estaba presente para la capacitación. Así entonces se van a hacer unos indicadores de seguimiento y monitorización que vamos a tener como en un seguimiento entre nuestros servicios para verificar qué ha pasado, si han mejorado, si han disminuido los errores por determinado indicador, ¿cierto? Entonces, podemos tener acá, por ejemplo, frecuencia con la que las órdenes recibidas verbalmente se registran. Entonces, ese es un indicador que tenemos que tener en cuenta para ver si realmente hay un avance en cuanto a esto. Vamos a mirar otro. Cumplimiento de la asistencia a las entregas de turno asistenciales. ¿Por qué este es un indicador tan relevante y por qué está estipulado acá? Porque lamentablemente se ha perdido la entrega de turno, ¿sí? Lo que hacíamos en un principio con el paciente y no se deja claro qué se le hizo y qué queda pendiente. Entonces, si no hay una asistencia a las entregas de turnos asistenciales, es un indicador que tenemos que reforzar en nuestro servicio, por dar un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver un caso analítico acá que nos trae la guía que estamos revisando y que tenemos como base para estos ejercicios. Entonces acá nos presentan a un paciente de 30 años quien consulta por presentar múltiples lesiones inguinales pruriginosas de un mes de evolución no asociadas a fiebre ni a otros síntomas, tiene unos signos vitales estables, diríamos, ¿cierto? Se observan las lesiones en la región inguinal izquierda y se considera que son verrugas víricas. Se ordena remoción quirúrgica por electrocauterización. El paciente regresa a control postoperatorio de algo que era muy simple, ¿cierto? Era el retiro de las verrugas víricas, ¿cierto? Hacer una remoción por electrocauterio. Y se encuentra que hay unas lesiones postquirúrgicas y una cicatriz escrotal que el paciente no tenía por qué tenerla, de 1 centímetro en buenas condiciones. El paciente exige explicación sobre el bloqueo de un conducto deferente, de conductos deferentes realizados. Entonces, este caso es un paciente que se esteriliza y que realmente iba para una remoción de verrugas víricas.
Entonces se abre el análisis, ¿cierto? Se hace la investigación, el referente empieza a investigar, entonces llama al equipo, a las personas que tuvieron que ver con el caso, entonces al médico, ¿cierto? Al que hizo la cirugía. Vamos a leerlo un poquito. Entonces, se explicó al paciente el diagnóstico del procedimiento a realizar. Pregunta el referente, el médico dice, en la consulta le expliqué el diagnóstico y la conducta a tomar, le entregué las órdenes para que realizara los trámites de autorización, lo volví a ver en el posoperatorio. El médico hizo eso nada más y ya. El procedimiento se realizó en esa institución, el médico dice no. El paciente se remitió, mire qué correcto, ¿no?, a una entidad especializada en ese tipo de procedimientos. El día de la programación se encontraban en campaña masiva de esterilización y el paciente fue incluido. No entendía los términos médicos y no preguntó. Miren cómo está aquí unido, muy posiblemente, el módulo, dentro de lo que hablamos en este módulo, el cansancio del personal de salud y la funcionalidad del consentimiento informado. En este caso, tal vez en esa jornada había mucho trabajo, no se le hizo el seguimiento adecuado al paciente, no se verificó dentro del consentimiento informado lo que pasó. Vamos a ver acá abajo qué dice. ¿Realizó consentimiento informado? El médico dice no, porque el procedimiento lo realizaría en otra institución. El paciente lo firmó en la sala de recuperación antes del egreso. Vean ustedes ahí cuántas fallas hay. Entonces, para este caso, invitaron al coordinador médico. El comité creado para la investigación, entonces, debe contar con otras personas, ¿cierto? Esa es una de las preguntas. Entonces, dentro de las respuestas, podemos incluir al coordinador de la referencia, el coordinador de la calidad asistencial, el enfermero jefe de salas de cirugía, por supuesto, y el coordinador de la ética médica. ¿Por qué este personal? Porque tiene que ver, acuérdense que tiene que ver con el caso directamente y lo que pasó justo dentro del caso y justo antes del caso, ¿no? Entonces, como es un paciente que se refirió a otra institución, el coordinador de la referencia debe estar presente, ¿cierto? El coordinador de la calidad asistencial, el enfermero de salas de cirugía, que es el que coordina todos los procesos y los pasos del paciente a la sala de cirugía, y tiene que responder también por consentimiento informado en conjunto con el médico que atiende al paciente. Y el coordinador de la ética médica, que tiene que ver con el caso del consentimiento informado. Bueno, la información brindada al paciente por el médico tratante, ¿usted considera que fue suficiente, insuficiente? Una barrera que se puede establecer para este tipo de eventos adversos, ¿cuál sería? Son las preguntas para este caso. Entonces, la respuesta es, la información brindada fue insuficiente porque la comunicación debe ser clara de forma tal que no tenga dudas sobre el procedimiento a desarrollar y no se preste a confusión en el momento quirúrgico o al paciente de pronto que él tenga otra expectativa, otras ideas, ¿cierto? Una barrera que se puede establecer para ese tipo de eventos es que la información sea completa, sea clara, sea con un lenguaje adecuado a ese paciente y se pida al paciente que repita todo lo que entendió de lo que se le explicó. Especialmente en el consentimiento informado, repito, debe parafrasear lo que él entendió que nosotros le estamos explicando. Y nunca hacer que un paciente firme un consentimiento en la sala de post-cirugía, en su recuperación. Eso no puede ser. Agradezco mucho a ustedes el tiempo y el acompañamiento en este módulo, así como en el diplomado. No se les olvide, por favor, hacer la evaluación del diplomado. Estamos atentos a vernos en otra oportunidad. Muchas gracias.